Hermanos en Cristo Jesús, amigos que nos acompañan, sean todos bienvenidos. Agradecidos a Dios por esta oportunidad de reencontrarnos para escudriñar juntos este libro, esta carta a los Hebreos. Como ustedes lo saben, desde hace un tiempo ingresamos en el capítulo de la fe. Si bien este es un libro de fe, hemos llegado al capítulo especial, particular de fe o de confianza. Es necesario afirmarnos en qué significa la fe. ¿Cómo se define la fe? La fe es esa esperanza con certeza. Es esa convicción de cosas aún no vistas. Pero esperanza y convicción ¿en base a qué? A la palabra de Dios. La fe se relaciona estrictamente en la palabra de Dios y la fe viene únicamente por el oír la palabra de Dios. La fe es convicción en base a la fidelidad del que habló. El ser humano hoy puede, grande o pequeño, hombre o mujer, confiar plenamente, sin duda alguna, en lo que Dios ha dicho por el carácter de Dios confiable. Dios no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Y la palabra de Dios es tan poderosa, es tan real y veraz como para crear todo lo que existe de lo que no existía. Lo que no se veía vino a un plano tangible, visible por la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios confiaron los antepasados. Estamos en el capítulo del testimonio de hombres y mujeres frágiles, débiles como nosotros, pero ¿qué distinguió su vida? La confianza en la palabra de Dios. Comenzando con Abel, hijo de Adán y Eva, siguiendo por Enoc, por Noé, llegando a los días de Abraham, su esposa Sara. Una característica semejante en todos ellos, la confianza en la palabra de Dios. Dios les habló, ellos creyeron a su palabra y el testimonio de sus vidas es un testimonio de fe. Incluso cuando la realidad de ellos era estrictamente contraria a las promesas de Dios. Si pensamos y afirmamos los días de Noé, parecía un acto de locura preparar un arca y esperar 120 años lo anunciado por Dios. Pero Dios cumplió lo que había dicho y Noé actuó en fe, obró por la fe. Cuando pensamos, por ejemplo, en los días de Abraham, era imposible, humanamente hablando, que Abraham tuviese un hijo a su edad avanzada con su esposa ya de edad avanzada en un estado de esterilidad. Pero así se cumplió lo que Dios había dicho en el tiempo que Dios lo había dicho. Y más aún, era un acto ilógico, por no decir de locura, que Abraham entregase al hijo de la promesa. ¿Pero qué? Confiaba Abraham en la palabra de Dios y en el poder de la resurrección, que es el reino de Dios. El reino de Dios es un reino que se basa en la vida y en el poder de resurrección. Y estamos hablando claramente de que la obra de Cristo, la salvación de nuestras almas se centran en ¿qué? En la resurrección de Cristo. En la muerte de Cristo por nuestras transgresiones, pero en particular en la resurrección de Cristo para nuestra justificación, porque se comprenderá que si Cristo no hubiese resucitado, no hay salvación, porque el Padre no hubiese aceptado el pago de nuestro pecado. El pago de nuestro pecado es aceptado por el Padre, esa ofrenda agradable a Dios. ¿Cómo sabemos que fue aceptada? Por la resurrección de entre los muertos. Es donde Dios testifica: acepto esta ofrenda. Y nosotros hoy podemos venir a confianza en la obra de Jesucristo y obtener el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, que es por la fe en su nombre. Abraham, el testimonio final que vimos semana anterior de Abraham. Abraham junto a los suyos confiaban en Cristo Jesús, confiaba en Dios con el poder de la resurrección de entre los muertos y algo más. Tenían la expectativa. Tenían el anhelo del reino de Dios y sus promesas. Y es la pregunta que hemos hecho anteriormente y que hoy queremos replantearnos. ¿Estamos con expectativa en el reino de Dios, en sus promesas, en el cumplimiento de las mismas? ¿Es nuestra visión una visión celestial de las cosas, ya con nuestra ciudadanía junto a Cristo en los cielos? ¿O aún andamos con vista humana,
mirando las cosas temporales y pasajeras en pos de ellas, cosas que están para perecer. Amados, animamos a hoy volvernos en arrepentimiento y confianza a Dios, atesorando las promesas de Dios, aguardando con expectativa el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es la propuesta? Continuar en el libro de Hebreos en el capítulo número 11, avanzando desde el versículo número 20 hasta el versículo 29. Son varios versículos que tenemos por delante, son muy pocos los minutos, por ende animamos a que cada uno luego profundice individualmente o grupalmente en sus hogares. Damos lectura a la palabra de Dios, versión Reina Valera, libro de Hebreos, capítulo número 11, versículo 20 en adelante, dice así. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Y hasta aquí ponemos un freno solamente por un tema de tiempo en nuestra consideración de la palabra de Dios. Versículo número 20 comienza de una manera particular pero conocida. ¿Cómo comienza? Por fe. Este es el capítulo de fe, este es el camino de fe, esta es la vida de fe en la palabra de Dios. El testimonio de los ancestros, de los antepasados, es un testimonio de fe. ¿Y qué hicieron? Confiaron. Por fe, ¿qué pasó? Por fe también, concerniente a las venideras, la idea es venideras cosas, sucesos, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. Isaac, ¿qué sabemos quién es? Es el hijo de la promesa dada a Abraham. Isaac, portador de los pactos y las promesas, transfirió bendición a los 2 mellizos, sus hijos, Israel, o sea Jacob, e Esaú, y les bendijo en base a cosas venideras. Eso está registrado en el libro de Génesis en el capítulo 27. Si bien debemos diferenciar, hoy no tenemos el tiempo, invitamos a todos a que lean las escrituras, diferenciar dichas bendiciones. La bendición dada a Isaac, el interesado en las promesas de Dios, y a Esaú. Ya hablaremos de Esaú en este mismo libro más adelante, y el desprecio de Esaú por lo que a Dios le interesa, y luego el intentar de Esaú de retomar las bendiciones, pero ya no había tiempo para el reintegro o el reembolso cuando había despreciado lo que a Dios le importa. Jacob, estaba interesado en realmente las cosas del reino de Dios. Por ende, las obtuvo. Isaac bendijo a sus hijos y lo hizo por fe, anticipando cosas no solo para sus hijos como seres humanos, sino para los descendientes de los hijos, los descendientes de Jacob, los descendientes de Esaú. Pasemos ágilmente al versículo 21. Jacob, en quien continúan las promesas de Dios, de Abraham pasaron a Isaac, de Isaac pasaron a Jacob, no pasaron a Esaú las promesas o los pactos, porque Esaú estuvo totalmente ajeno a el sentir de Dios y porque Dios amó a Jacob. Por fe Jacob, ¿qué hizo? Al morir o muriendo, pronto a expirar, pronto a dejar su cuerpo terrenal. Cada uno de los hijos de José bendijo. ¿Y qué más hizo Jacob? Adoró sobre el extremo del cetro o de la vara de él. Antes de partir Jacob, ¿qué se dedicó a hacer?
además de bendecir a los hijos de José, uno de los 12 hijos de Jacob, José, ¿qué hizo? Adoró. ¿Adoró a quién? Al único que puede ser adorado, a Dios. ¿Qué demuestra Jacob? Imitar la fe de su padre y de su abuelo. Fe en adoración al Dios vivo y verdadero. Antes de partir, no se dedicó a obtener beneficio propio, se dedicó a adorar al Dios que le dio la vida, que le dio las promesas, al Dios del reino. Y bendijo a sus descendientes concerniente a cosas del reino. Nótese, Abraham, Isaac, Jacob, 3 generaciones de fe en Dios. Y esa fe la demostraron en hechos. Y para Dios estos hechos, alguien podrá decir, estos no parecen ser hechos extraordinarios como algunos de los que se van a citar ahora, dentro de muy poco, con un varón en particular llamado Moisés. Hechos extraordinarios. Estos no parecen ser hechos extraordinarios, pero para Dios son importantes. Por eso Dios los registró en su libro. Actos de fe en Dios. Muy importante. Pasemos al siguiente versículo para concerniente a José, 22. Por fe, José, muriendo, concerniente al éxodo de los hijos de Israel, hizo mención, y concerniente los huesos de él, ¿qué hizo? Dio instrucciones. José, uno de los 12 hijos de Jacob, pronto para él mismo partir de esta tierra, ¿qué hizo? Dio instrucciones de lo que iba a experimentar el pueblo de Dios. ¿Qué sabía José? ¿Qué verdad tenía José? La que había recibido su ancestro Abraham. A Abraham Dios le había anticipado en el libro de Génesis que su pueblo iba a estar 400 años en esclavitud. José creyó la palabra de Dios acerca de la esclavitud de su pueblo y creyó que más respecto de la declaración de Dios. La liberación del pueblo de la esclavitud. Dios dijo a Abraham que iba a visitar a su pueblo esclavo y lo iba a liberar, redimir, y que también iba a retribuir al pueblo opresor, entiéndase Egipto. José creía tanto en la palabra de liberación de Dios luego de la esclavitud que ¿saben qué dijo? Mis huesos, o sea los huesos de José, no son enterrados en esta tierra, en la tierra de Egipto. ¿Y por qué no vas a ser enterrado, José, en tierra de Egipto? Porque Dios prometió la liberación del pueblo y el retorno a la tierra prometida. ¿Dónde van a ser puestos los huesos de José? En la tierra que Dios prometió. Pero José, estás esclavo en Egipto, no podés ir a Canaán. Dios dijo que vamos a ir a Canaán, vamos a ir a Canaán. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. José actuó por fe. Cuando no se veía la tierra de Canaán, cuando el pueblo era esclavo y había un imperio opresor más fuerte, José creía en la promesa de liberación de Dios. ¿Y qué pasó? 400 años después, la promesa se cumplió. Y el varón del cual vamos a hablar a partir de ahora hasta el versículo 29, cumplió lo que José había dicho, que era que sus huesos fuesen transportados de la tierra egipcia a la tierra de la promesa. Nuevamente, eso que es confianza en la palabra, eso es oír la promesa de Dios y aunque el contexto presente muestre lo contrario, es creer al que habló. Hoy somos esclavos, hay un imperio más fuerte que nosotros. Dios dijo nos va a liberar, porque Dios lo dijo. José era creyente en la palabra de Dios. Todo generaciones de fe. Hermanos, es claro lo que nos está mostrando la Escritura, nos está guiando a la fe en la palabra de Dios y que nosotros seamos como José, como Jacob, como Isaac, como Abraham y el resto de los que se citaron en este capítulo. Llamados a confiar y no andar mirando las cosas temporales. No andar mirando las tribulaciones presentes momentáneas, sino contemplar y considerar las glorias venideras en Cristo Jesús que en nosotros han de manifestarse. Hombres y mujeres de fe es el llamado para nuestras vidas. Llega un
individuo particular. Por eso es que la Escritura nos va a regalar desde el versículo 23 al 29 descripción de toda su vida. Muchos de ustedes lo deben de conocer, estamos hablando de Moisés. A partir del 23 va a poner el Espíritu Santo un foco de atención en la vida de este individuo, el siervo de Dios. Dice así: por fe Moisés, habiendo nacido, fue escondido 3 meses por los padres de él, porque vieron hermoso al niño y no temieron el decreto del rey. Por fe Moisés. Si bien debemos aclarar, por fe Moisés, la vida de Moisés fue una vida de fe, pero en este caso, ¿la fe de quién es? La fe de los padres de Moisés, estos hijos de Leví. Padre era hijo de Leví y la madre también de la tribu de Leví. No sabemos ellos características de su vida más que qué, confianza tal en Dios como para no temer al rey egipcio que había dado un decreto que los varones hebreos les fuese quitado la vida. No solo tenemos que aclarar algo, no solo los padres de Moisés tenían fe en Dios. ¿Quiénes tenían fe en Dios? Las parteras hebreas tenían fe en Dios, porque si recuerdan el registro del libro del Éxodo, ¿qué hicieron? Desobedecieron al rey en su declaración injusta de quitarle la vida a los niños hebreos. ¿Y qué hicieron? Obedecieron a Dios. Porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres cuando la declaración de las autoridades terrenales es contraria a la voz de Dios. En Israel había confianza en Dios, en particular en este matrimonio y por ejemplo en las parteras. Destaquemos a esas mujeres piadosas a las que Dios les bendijo y bendijo sus casas según el registro del libro de Éxodo, porque temieron a Dios antes que temer el decreto del rey. Y estos padres tuvieron fe en Dios y cuando vieron a su hijo no quitaron su vida, sino que le escondieron, y por amor de Dios, ¿qué hicieron? Por amor de Dios, por temor de Dios, se desprendieron del hijo. Y alguien dice, ¿pero eso qué es eso? En confianza en la palabra de Dios, se desprendieron del hijo sabiendo que Dios iba a preservar la vida de ese niño, y tal cual Dios actuó. Le preservó a través de la hija de Faraón. ¿Qué hizo? Esa mujer dio para que fuese formado Moisés a través de una mujer hebrea, en la cual lo crió. Y Moisés fue preservado y fue formado luego en toda la sabiduría de los egipcios, creciendo en palabra, en conocimiento y en poder. Todo eso sucedió ¿por qué? Por la confianza de un matrimonio, de un hijo de Leví, de una hija de la tribu de Leví, que creyeron en Dios y creyeron que Dios iba a preservar ese bebito que tuvieron porque Dios lo había considerado hermoso. No, la idea no es hermoso estéticamente, la idea es valorable ante los ojos de Dios, alguien que Dios ya había apartado para servicio. Podría claramente Moisés ser muy agraciado estéticamente, pero Dios no discrimina a las personas por su condición estética, no está viendo si es más lindo alguien o más feo, sino que la idea es alguien valorable ante los ojos de Dios, pues Dios le había apartado como un instrumento para la redención de su pueblo. Es lo que vemos en el versículo 23. Este matrimonio no tuvo temor de la declaración egipcia del rey y de la amenaza del rey, sino que se fortalecieron por fe y entregaron a su hijo sabiendo que Dios iba a salvar la vida de ese hijo. Y así fue. No fue entregado al vacío esa canasta, no fue librado a la aleatoriedad, sino que esa canasta llegó a donde Dios había determinado que llegase y Moisés fue preservado, se desarrolló, fue creciendo y ahora ya Moisés grande llega al versículo 24. Por fe Moisés, convirtiéndose en grande, o sea creciendo ya, ¿qué hizo? Rehusó ser llamado hijo de hija de Faraón. Lo primero que tenemos, ya vamos a ver la descripción de los resultados de ese acto de Moisés. Pero lo primero que sabemos es la vida de Moisés es una vida semejante a la de ¿quién? Sus padres. Los padres fueron padres de fe en la palabra de Dios. Moisés, ¿qué hace en el versículo 24? La escritura que dice es un hombre de fe. Porque ¿cómo comienza el versículo 24? Por fe, por confianza. ¿Qué hizo Moisés? Rehusó, o sea, rechazó un título terrenal. El título de ser el hijo de la hija de Faraón. Para
los que no están muy familiarizados con lo que esto significa, ser el hijo de la hija de Faraón significaba estar en el lugar de preeminencia mundial. En el punto más alto del mundo antiguo se encontraba Moisés. Faraón era en esos días el dueño del mundo, terrenalmente hablando. La hija de Faraón estaba en la posición de preeminencia por su padre, y el hijo de la hija de Faraón estaba en el punto de preeminencia por ser dicho hijo. Moisés acaba, la escritura de contarnos, rehusó, dejó a un lado el ser titulado hijo de la hija de Faraón. Pero no queda allí el testimonio de confianza de Moisés. Miren los resultados que eso va a traer para la vida y el foco de atención de Moisés. Presten atención. 25. Más bien, habiendo elegido sufrir aflicción con el pueblo de Dios, que tener temporal disfrute de pecado. Lo primero que se dijo de la demostración de la confianza de Moisés en Dios y en su palabra fue el rehusar, el rechazar, el dejar a un lado su título como hijo de la hija de Faraón. Pero no solo dejó a un lado ese título, sino que escogió otra cosa por delante del título, y está eso declarado en el 25. Más bien, demuestra que un énfasis en la elección postrera. Dejo el título terrenal, dice Moisés, para tomar otra cosa. ¿Qué elige Moisés? Más bien eligiendo sufrir aflicción con el pueblo de Dios que tener temporal disfrute de pecado. Deja la posición de preeminencia y de favoritismo en el mundo antiguo, el título de hijo de la hija de Faraón, por obtener aflicción junto al pueblo de Dios. Y esto, un acto de fe. Ya se nos va a contar fe en qué, ya viene en el siguiente versículo. Pero permítanos, por favor, un breve paréntesis. Porque acá la escritura está demostrando sabiduría. Ya retomamos la vida de Moisés y el testimonio de fe. Pero hay algo que también nos enseña la escritura en este versículo, el versículo 25. ¿Saben qué enseña la escritura? El pecado trae algo, un disfrute temporal. El pecado trae un disfrute temporal. Por ende es un engaño. No trae nada eterno el pecado. Las pasiones carnales nunca sacian. Por eso el ser humano nunca puede terminar de pecar. Si realmente el pecado trae satisfacción y sacia, una vez consumido el pecado se terminaría, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el pecado? Siempre necesito más, porque no tiene fundamento alguno. El pecado trae un disfrute temporal y trae un fin de muerte. Eso dice la escritura. Una vez que se consuma el pecado que viene, la muerte, enseña Jacobo en su libro. Moisés comprendió que lo que le daba el título de hijo de la hija de Faraón le traía disfrute temporal, destrucción eterna. Moisés, ¿qué consideró mejor? La aflicción de su pueblo, el pueblo de Dios. Se identificó con el pueblo afligido que ser un hombre de disfrute de temporales acciones. ¿Quién eres tú, amigo o amiga? ¿De los que disfrutas de los placeres temporales del pecado que van a destruir tu alma? ¿O hoy te identificas con las aflicciones del pueblo de Dios? ¿Y eso de las aflicciones del pueblo de Dios, a qué hacen referencia? ¿En qué confiaba Moisés como para dejar ser el hijo de la hija de Faraón y padecer junto a un pueblo esclavo? ¿Qué pasó con Moisés? ¿Qué se le reveló a Moisés? Qué buenas preguntas. El versículo 26 les responde, dice así: mayor riqueza, habiendo estimado que de los egipcios tesoros, el oprobio de Cristo, porque había estado mirando hacia el galardón. ¿Saben qué revelación recibió Moisés quizás 1500 años antes de la llegada de Jesús el Cristo? Que el Cristo o el Mesías, el escogido Salvador de Dios,
tenía oprobio padecimiento. Es lo que acaba de decir el versículo 26. Mayor riqueza habiendo estimado que de los egipcios tesoros, el oprobio de Cristo. Y alguien dice, ¿y dónde estaba Cristo? Si estaban hablando recién del pueblo de Dios. Está profetizando la vida de Moisés, la llegada del libertador de nuestras almas, Jesús el Cristo. Y Moisés, quizás 1500 años antes de Cristo, sin conocer exactamente quién era Cristo, pero creyendo en las promesas de Dios y en el libertador que llegaría más adelante, aquel profeta que Dios levantaría de entre el pueblo, al cual habría que oír, Jesús el Cristo, Moisés algo recibió de revelación de Dios y creyó. El Salvador, sinónimo de ¿qué? Aflicciones, oprobio, padecimiento. Por ende, el pueblo rescatado es un pueblo de aflicciones, tribulaciones, padecimiento. ¿Qué es más riqueza? ¿Tesoros terrenales? Moisés dijo no. La riqueza la encuentro en los padecimientos del pueblo porque el Salvador va a padecer. Y el Salvador en el que confiamos padeció por nuestras almas y nosotros hoy estamos llamados con una dicha. No solo creer por Cristo, sino padecer por Cristo. Moisés escogió la parte buena, escogió la parte de la aflicción de Cristo junto a los de Cristo, incluso antes de la llegada del Mesías. Y nosotros hoy tenemos una visión ya mirando hacia atrás, porque ya todo esto se desarrolló y nosotros hoy podemos por la fe actuar y identificarnos con los padecimientos de Cristo. Moisés tenía a su merced tesoros terrenales, tenía placeres carnales. Dijo no. ¿Por qué dijo no? Por la confianza en el Salvador. Esto es un llamado de atención severo a nuestras vidas, porque hay hermanos en Cristo Jesús y amigos que escuchen, hay falsos evangelios anunciados en el presente que te invitan a éxito terrenal, a placeres disolutos y a conquistar tus sueños. Mentira. Dios no te está llamando a nada de eso. Dios te está llamando a creer en Jesucristo, a padecer por Jesucristo y a obtener gloria eterna en Jesucristo. ¿Cómo sabemos que hay gloria eterna? Miren el resultado final del versículo 26. ¿Qué estuvo haciendo Moisés en medio de los padecimientos? Había estado mirando, y la idea de ese mirar, ese verbo es una mirada fija en una sola cosa. ¿Qué miró Moisés? Una sola cosa miró, el galardón. Miró el galardón en Cristo. Miró el resultado final de la fe que es en Cristo Jesús. La salvación de nuestras almas, el reino de Dios, su justicia, la vida eterna junto al Señor de gloria. Contemplarle cara a cara. No miró las ofertas del pecado disolutas y temporales que destruyen el alma. Seamos como Moisés. El testimonio de Moisés es un testimonio de fe. Hay que imitar a estos hombres de fe. Moisés es un ejemplo, no solo de la nación de Israel, es un ejemplo para el mundo Moisés, porque actuó en fe. Y el registro de la vida de Moisés, por ejemplo, ya lo habíamos dicho anteriormente, cuando tuvo que erigir o levantar el tabernáculo terrenal, ¿cuál es el registro de las Escrituras? Moisés hizo como Dios le había mandado. Moisés fue un hombre de fe tan grande en Dios, por la fe que Dios le dio, que hacía lo que Dios le mandaba. No hacía lo que Moisés inventaba. Y cuando Moisés tropezó e hizo algo que Dios no le mandó, Dios le disciplinó, como sabemos, y Dios no participó en el ingreso a la tierra prometida. Pero el testimonio de la vida de Moisés es un testimonio de fe. Y ya vamos a apartar hacia el final una descripción de esa fe de Moisés, cómo se ve en el Nuevo Testamento. Continuemos, nos quedan algunos versículos y ha pasado el tiempo. Dice así, 27. Por fe, Moisés, ¿qué hizo? Dejó Egipto, no habiendo temido la ira del rey, porque al invisible, como viendo, él resistió o perseveró, es la idea. El rey le había dicho, hacia el final de esas plagas, le dijo que no iba a volver a ver el rostro de Moisés, porque si volvía a ver el rostro de Moisés, le iba a quitar la vida. Moisés, ¿qué dijo? Bien has dicho que no volverá a ver tu rostro. Moisés, ¿en qué confiaba? En el poder de Faraón, en el poder de este individuo y este imperio. ¿Temía eso? No, Moisés sabía que llegaba la liberación de Dios. Por ende sabía que no iba a volver a ver a ese imperio, ni iba a ver las fuerzas egipcias esclavizando a su pueblo, sino que lo que iba a ver era la redención de Dios. Por fe, Moisés actuó no mirando al líder egipcio y su poder terrenal, sino que ¿a quién miró? Sino que miró al invisible. ¿Quién es el invisible? Nuestro Salvador.
al cual no vemos tangiblemente, no vemos su aspecto físico, pero ¿qué vemos? Vemos con ojos de fe a través de la palabra. Vivimos, hermanos, en un mundo caído, donde hay un reino de tinieblas amenazándonos y queriendo amedrentarnos. Nosotros estamos llamados a hacer una sola cosa: por fe mirar a nuestro Señor, el Libertador, el Salvador de nuestras almas, que es superior a cualquier imperio, a cualquier fuerza de mal. Nuestro Salvador nos llama hoy a mirarlo a Él por la fe. ¿Cómo le miramos? A través de la verdad. Creyendo la verdad, conociendo la verdad, considerando la verdad, nosotros nos afirmamos como Moisés, viendo al invisible. El invisible más real que cualquier otra cosa. Llamados a la confianza, no viendo, pero creyendo. Es eso la fe. No vemos, pero creemos, tenemos convicción, porque el que ha dicho no miente. Así Moisés no creyó en la palabra del adversario, se fortaleció como viendo a alguien invisible, pero real. Continuemos, estamos prontos para ir culminando. Por fe ha hecho, y está en un tiempo perfecto, no está en un pasado. No dice la escritura en el griego, está en un tiempo perfecto. La traducción tendría que ser ha hecho, o sea, hizo, hace y hará, que la Pascua, hablando de una celebración eterna. La aspersión de la sangre para no el que destruyendo a los primogénitos le tocase. No hay tiempo para desarrollar esto, pero invitamos a que todos reflexionen en lo que se enseña en el versículo 28 del libro de Éxodo, del capítulo número 12, citado por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios en el capítulo 10, declarado por el Señor Jesús, la Pascua. Es la plaga final que traería Dios para liberar a su pueblo de traer mortandad en los primogénitos, tanto de hombre como de animal en tierra de Egipto. Dios anuncia que mediante el sacrificio de corderos, el derramar de sangre de animales especiales, sin defecto, la sangre puesta en los marcos de las puertas de las casas sería un escudo para la muerte que llegaría. ¿Qué era necesario de parte de los oyentes en esta declaración? Confianza. Confianza en que la muerte no iba a ingresar en esos hogares y no iban a morir los primogénitos tanto de los hombres como de los animales. Se necesitaba confianza. No había otra manera de escapar a la muerte, sino confianza. ¿Qué pasó? Moisés, junto con el pueblo, en obediencia, confiaron en la palabra de Dios, se sacrificaron los animales, se celebró la Pascua, se puso la sangre en los marcos de las puertas y ¿saben qué? La muerte llegó a la tierra y no ingresó en ninguna de las casas que creyeron. La muerte pasó por encima, es literalmente lo que significa la palabra hebrea que se traduce a nuestra lengua como Pascua. Esa palabra hebrea que significa pasar por encima es lo que sucedió en los que creyeron. ¿En la qué? En la sangre inocente sustitutiva derramada. El que creyó en dicha sangre disfrutó de salvación, de redención. Las casas que no creyeron en dicha sangre perecieron. Es una literal revelación del Evangelio, en donde el Cordero de Dios, Jesús el Cristo, entrega y derrama su sangre inocente para que todo aquel que cree en su nombre y que cree en esa sangre derramada, la muerte eterna no llegue a su vida, sino pase por alto Dios y la justicia y la demanda del pecado del individuo sea depositada en Cristo Jesús y sea la justicia de Cristo la que salve a dicha alma. Pasar por encima de lo que nos corresponde es lo que hace Dios para los que creen. Por eso es por fe y no es por otra cosa. Por fe en la obra de Jesucristo obtenemos redención y redención eterna. Y es lo que vivió Moisés e Israel en tierra de Egipto. Experimentaron redención. La muerte estaba avanzando, pero los que creyeron en la palabra no experimentaron muerte. Y como un pueblo entero, ¿en qué se basó ese pueblo para degollar un animal y que sangre puesta en el marco de una puerta les preservase la vida? ¿En qué se apoyó el pueblo?
solamente en una cosa, en el que habló. El que habló es confiable, no miente. Si él dice, degollen un animal, pinten los marcos de las puertas, que no va a haber muerte en su casa, hacelo, que no hay muerte. Si él dice, cree en mi hijo, porque él es el sacrificio que acepto por tu pecado, hace una cosa, cree en su hijo y recibí vida. No hay otro margen, no hay otro camino. La salvación está de parte del que habla, del Dios que no miente. ¿Cómo termina todo esto? Con el versículo 29. Por fe pasaron, y aquí ya hay un plural. No solo es Moisés, sino que todo el pueblo. Por fe pasaron a través del rojo mar o del mar rojo, como a través de seca tierra, el cual testeo, habiendo hecho los egipcios, cuando gustaron de lo mismo los egipcios, fueron devorados. Recuerden esto, cuando es liberado Israel, como Dios prometió, con riquezas, despojando a los egipcios, tal cual Dios lo había dicho, Dios sacó a su pueblo con tesoros y riquezas luego de la aflicción, como Dios lo había dicho y en el tiempo que lo había determinado. ¿Qué hace el pueblo egipcio? ¿Cómo vamos a dejar ir a este pueblo que nos sirve? Vamos ahora a apresarlos. Son pueblo que va caminando lento, con mujeres, con niños, van a paso de hombre, lleno de cosas, vamos a tomar lo nuestro. El pueblo se vio encerrado entre el mar rojo y el ejército que venía a tomarles. ¿Qué dijo Dios? Dile a los hijos de Israel que marchen. ¿Cómo marchará el pueblo? Las aguas las abre Dios. Dios hace marchar el pueblo por un mar que, como si tuviese muros, no mojó a el pueblo escogido por Dios, pero algo sucedió. Una vez que pasa el pueblo, intenta pasar también, gustar de lo mismo, los adversarios de Dios. Los que no están conforme a las promesas de Dios, ni tienen interés en el reino de Dios. ¿Saben qué pasó con los adversarios? Perecieron ahogados. ¿Por qué? Porque no confiaron en Dios, ni estaban en pos del Dios de Jacob. El Dios que ahora estaba utilizando a Moisés como el siervo redentor. ¿Quién obtuvo la salvación? Todos y cada uno de los de fe. Los que por fe en Dios pisaron la tierra seca, y los que no creyeron en Dios, para ellos no hubo tierra seca para disfrutar, lo que hubo un mar que les ahogó. Esto habla de destrucción de los incrédulos y habla de salvación de los creyentes. Y si bien ha pasado el tiempo y nos hemos extralimitado porque era un tema muy importante, nosotros queremos concluir la vida de este hombre. Si bien hoy vimos más de un hombre, estuvimos viendo la vida de Isaac, en cierto aspecto la vida de Jacob, la vida de José, nos hemos centrado hoy en la vida de Moisés, siervo de Dios. Vida de fe, comenzando con sus padres, este hijo de Leví, esta hija de la tribu de Leví que tuvieron fe, siguiendo por Moisés en esta fe de rehusar ese título terrenal que le daba tal prestigio, dijo no al prestigio y dijo sí a los vituperios de Cristo, sí a las aflicciones del pueblo, dijo sí al reino de Dios y sus promesas, dijo sí a la salvación y experimentó salvación cuando en Egipto hubo destrucción, hubo muerte. Este siervo Moisés tiene un testimonio de fe aquí en el libro de Hebreos, pero permítanos destacar hoy dos eventos más. Cuando el Señor de Gloria, Jesús el Cristo, muestra a sus seguidores, en especial a tres de ellos, Pedro, Jacobo y Juan, su estado de gloria y transfiguración, dos varones aparecen junto al Señor de Gloria. ¿Sabe cuál es uno de ellos? Moisés. De toda la historia de la raza humana, de todos los individuos, empezando por Adán que hubo en esta tierra, de todos ellos, uno de los dos que están junto a Jesús en esa transfiguración, ¿quién es? Moisés. Por eso Pedro, ya en un estado desbordado de su capacidad humana, le dijo al Señor, bueno, vamos a hacer esa enramada para Moisés, para Elías y para ti, Señor. No sé, es bueno para nosotros. Posiblemente Pedro no supiese siquiera lo que hablaba por la magnitud de la revelación. Pero no termina allí el testimonio de Dios para con la fe de Moisés. En las revelaciones, en el libro de las revelaciones, o sea, el libro de Apocalipsis, en la adoración celestial, cuando todas las criaturas de gloria proclaman adoración a Dios, se canta un cántico, se cantan muchos cánticos, pero hay uno en particular. ¿Saben qué cántico es? El cántico de Moisés, siervo de Dios y del Cordero.
en los cielos, en la gloria. Las multitudes cantan el cántico de Moisés. ¿Cuál fue la característica de la vida de Moisés? La fe. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de los que creen en Él. No se avergonzó de Moisés Dios. Moisés lo dejó todo por seguir al Dios que le llamó al Dios de sus padres, el Dios de su pueblo, el Dios de las aflicciones y del oprobio de Cristo. Alguien decía, qué necio es Moisés, iba a ser rico en Egipto, tenía para disfrutar de todas las mujeres que quería, podía hacer lo que quería. De necio Moisés nada, bien Moisés. Un testimonio de fe que va a perdurar para siempre, porque en la eternidad se va a cantar el cántico de Moisés, siervo de Dios, un siervo de fe. ¿Qué resta para nosotros? Simplemente imitar a Moisés, confiar en Dios a través de Jesucristo. La gracia sea con todos los que realmente confían al Salvador del mundo.